Ahora sí, vamos a empezar. Nos van a ir alcanzando los que faltan, pero también por respeto a los que ya se conectaron. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como saben, cuando termina un mes, y más cuando es un mes tan movido y tan lleno de eventos como lo fue marzo, tenemos este tipo de webinar arrancando el próximo mes, en este caso, principios de abril, para hablar de lo que pasó en marzo. Entonces, fue un mes lleno de eventos. Seguro lo estuvieron leyendo, escuchando, pero principalmente temas de Trump, temas de guerra, Estados Unidos, Irán, Israel. Fue un mes súper movido, en el que pasaron muchas cosas que realmente movieron y van a seguir moviendo los mercados. Incluso hoy, eh, hay como deadline, como hora límite para Irán. Le dio Trump hasta las 6 p.m. de México, 8 p.m. de Washington, a Irán para, pues, negociar. Y si no, no me voy a meter tanto detalle, ahorita nos va a platicar de eso Andrés, pero seguimos con ese tema, ¿va? Entonces, pues sí, justamente la idea de hoy es platicar de los principales eventos que ocurrieron en marzo, sus principales impactos en el mercado, que mueve, qué efectos tiene. Justamente el día de hoy vamos a estar presentando, Eli, Andrés y yo. Ahorita dejo que ellos se presenten, pero para quienes no me conocen, yo aquí en Exent, yo soy Diego González, aquí en Exent soy Head of Business Development. Y sí, la verdad, muy contento de estar aquí, platicar con ustedes. Eh, Dejo que se presenten, Andrés y Eli, y con eso ya arranca Andrés con los primeros temas. Y si quieres, Andy, les platicas de una vez la agenda, por favor. Adelante, Eli. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Realmente muy contentos de presentar este webinar. Realmente es muy importante todo lo que está sucediendo. Como bien dice Diego, hoy es un día muy importante para los mercados y el resumen y todo lo que vamos a comentarles es muy interesante para toma de decisiones para su portafolio, para sus clientes y que la volatilidad y la guerra y los mercados son oportunidades, ¿vale? Entonces me presento, Elizabeth Lagunas. Estoy como Business Development Manager acá en Exent Capital. Muchas gracias, Eli, Diego. Sí, pues temas muy calientitos el día de hoy va a ser clave como un resumen de lo que está pasando en la actualidad, el hoy por hoy en el mercado. Vemos índices de bolsa tanto americanos como europeos en negativo, acciones en negativo, algunos casos aislados, otros no, pero principalmente porque no se sabe si es para arriba, si es para abajo, si es para los lados. El oro hace unos minutos estaba en una variación porcentual del 0%. Entonces, con los presentes que están dejando y sobre todo con lo que va a acontecer o no va a acontecer el día de hoy, sin duda va a haber, dejen ustedes las oportunidades del mercado que va a dejar. Si no, no sé si no lo habían notado, estamos viviendo algo histórico. Si antes escuchábamos en los libros, en la historia, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, que España conquistó México, que territorios, Reino Unido, África, que eso para nosotros nos enseñaban en la escuela, en la historia, bueno, eso también deja precedentes inmensos de la era y de la etapa contemporánea del ser humano y de la historia del ser humano. Entonces sí, estamos de cierta forma verlo privilegiado porque estamos en esta situación que nos hacen sentar precedentes históricos, a pesar de ser muy interesantes, nos da muchas oportunidades de mercado, nos da muchas oportunidades de negocio y hay que aprovechar todo eso, ¿no? Un poquito en la agenda, como bien lo dije, está muy calentito la agenda del día de hoy, en específico con lo que está pasando y con lo que vamos a empezar. Conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Vamos a dar una muy breve pero detallada recapitulación de lo que está sucediendo hasta el día de hoy, martes 7 de abril. También tenemos el petróleo, qué está pasando con el petróleo, los precios históricos, no máximos históricos, pero sí históricos, desde hace mucho no se veían los precios así y puede seguir subiendo. El tercero, el gas natural, obviamente, el shock energético, no solo el petróleo, sino el gas natural, sobre todo en zonas como la zona europea que depende al 100%, es muy dependiente del gas natural de otros países. Cuarto, el oro, después de haber estado en sus máximos históricos y haber sido trending topic y top mover, pues ahora está dependiendo mucho de lo fundamental y de lo que está sucediendo actualmente con la guerra.
Quinto punto, el dólar. Obviamente, esta incesante ganancia del dólar, que hasta el día de hoy también está ganando. No se sabe para dónde está yendo el día de hoy, pero sí está ganando terreno en contra de todas sus monedas. El US Index, por cierto, llegó a niveles no antes vistos desde ya un buen tiempo. Sexto, la Reserva Federal, toda la política monetaria, cómo se ha llevado todo esto a cabo y qué va a pasar con la decisión de tasas de interés del 29 de abril. Y siete, índices americanos. ¿Qué está pasando con el Dow Jones? ¿Qué está pasando con el Nasdaq? ¿Qué está pasando con el S&P 500? Entonces nos arrancamos con el tema calentito, conflicto de Estados Unidos, Israel, Irán, obviamente una crisis regional. Como ustedes saben, este mismo conflicto no es nuevo, no es ninguna novedad, no es algo que apareció de la noche a la mañana, tiene años y años y años esta pelea y crisis regional con Israel, Irán, Irak también, toda la parte de Líbano. Entonces es un conflicto regional meramente por ideales religiosos. Hay que recordar que son musulmanes, pero dentro de las ramas de los musulmanes está en sunis y chiitas, ¿no? Normalmente los chiitas, que es la parte de Irán, son sumamente radicales, son sumamente excesivos en sus acciones con respecto a su Dios, en este caso sería con respecto a Alá, ¿no? Aquí también van a aprender clases de religión y teología. Entonces, estos mismos dirán, se han peleado toda la vida este mismo tema regional, entonces tienen muchísimos antecedentes. Aquí lo clave y qué fue lo que cambió fue básicamente la participación de Estados Unidos. Si bien recordamos, el 28 de febrero, el sábado 28 de febrero del 2026, hubo un ataque coordinado por parte de Israel y Estados Unidos a directamente infraestructura energética, infraestructura militar y sobre todo de civiles en Irán, ¿no? Esto desata obviamente más de 200 strikes, más de 200 eh, misiles balísticos, bombas, drones, entre otras cosas. Muertes claves críticas, tenemos la muerte del líder supremo en ese momento, que es Ali Khamenei, destrucción de instalaciones nucleares, de instalaciones militares, aeropuertos, bloqueo del estrecho de Hormuz, obviamente marcaron el ritmo global, esto ya vino un poco después. Desde ahí, desde ese mismo sábado, ¿cómo abrieron los mercados? Ese lunes, me parece el lunes primero de marzo, si no mal recuerdo, abrieron los mercados obviamente con el petróleo en niveles no antes vistos desde niveles de pandemia, niveles de más de $100 por barril en el tema del Brent y obviamente también en el WTI, en el petróleo crudo de Estados Unidos, también niveles sumamente altos, ¿no? Desde aquí ya veíamos un shock energético. Hay que recordar como antecedente que el estrecho de Hormuz permite el paso de un tercio aproximadamente o un cuarto de la producción a nivel mundial. Por aquí son rutas comerciales sumamente importantes. Si lo buscamos rápidamente en Google Maps, porque también se aprende también se aprende de geografía aquí. Si buscamos rápidamente, para ubicarnos muy bien cómo está la cosa. Aquí tenemos justamente Medio Oriente, Saudi Arabia, toda la parte que clasifica el estrecho de Hormuz con la costa. Tenemos Irán, que abarca todo esto. Tenemos Irak, que abarca una partecita de su costa, es todo esto. También tenemos Kuwait, toda la parte de Saudi Arabia, tenemos Bahrein, tenemos Qatar, también cuenta como país. Por último, los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubái, entre otras cosas. Y también en una colita que deja por acá el estrecho de Hormuz, tenemos la parte de Oman. Todos estos países conforman el estrecho de Hormuz. Si lo ponemos en top 5 países petroleros, de producción de países petroleros, tenemos Estados Unidos, tenemos Rusia, pero también tenemos los Emiratos Árabes Unidos, también tenemos Saudi Arabia, también tenemos Kuwait, también tenemos Oman, Yemen, que son países indispensables para la generación y producción de petróleo a nivel mundial, ¿no? Por acá también tenemos la isla de Kara, que ahorita voy a hablar un poquito de ello, que funge como doble canal o como doble estrecho, ¿no? Tenemos el estrecho de Hormuz y donde el 90% de producto petrolero, producto crudo de Irán pasa o sirve como caseta esta isla. Por ende, esa isla es clave y ahorita voy a aterrizar un poco más el tema de esta misma isla, ¿no? ¿Qué pasa en la primera semana de marzo? Eventos misiles contra Israel, hay represalias ya de Irán contra Israel y contra países del Golfo Pérsico.
de países del Golfo Pérsico y vecinos a Irán. Oficiales militares en Israel y el Golfo también mueren, mandos intermediarios iraníes también mueren, importantes. Lo que muere aquí es justamente esa idealización del régimen iraní. Al ya no tener poder, no saben ni para dónde. Esto es lo que buscaba Estados Unidos. Como objetivo principal, frenar los programas nucleares y sobre todo de uranio enriquecido. No quieren que sociedades como sociedades tan radicales como son los de iraní, que normalmente se asocia o se tiene el estereotipo de que son terroristas, pues obviamente no quieren tener que tener las mayores armas nucleares en todo el mundo, ¿no? También ahí hay un teje y maneje de Estados Unidos, al de ellos querer tener control, y podríamos ponernos a especular y muchas teorías conspiranoicas, ¿no? Pero la realidad es justamente esto, porque se dieron los ataques. El petróleo se mantiene elevado, el dólar fuerte, obviamente el oro empezó a caer. ¿Qué pasa en la segunda semana de marzo? Ya se escala una guerra regional. Hezbollah entra plenamente, este grupo radical del sur de Líbano, que está aliado con Irán y que va a encontrar a Israel, ya se involucra activamente. Hay ataques desde múltiples frentes y desde múltiples fronteras. También el gas y petróleo siguen subiendo, obviamente el tema logístico para los barcos baja increíblemente, los seguros empiezan, las primas de seguros empiezan a cubrir muchísimo más. En la tercera semana de marzo, golpe económico, ¿no? Irán bloquea Estrecho de Hormuz en su intento de capitalizar el paso de un cuarto de la producción de petróleo a nivel mundial, cobrando hasta $2 millones. Aceptaban efectivo, aceptaban criptomonedas también, y usaban como caseta la isla de Karak. Aquí es una isla sumamente clave. Además de en todos estos tiempos, todos los tweets de Trump, las amenazas, el blog de cierta forma o las estrategias psicológicas que él tenía, pero que hasta el momento todas se han cumplido, y hoy va a ser la joya de la corona, la cereza del pastel que vaya a cumplir la amenaza que hizo desde el sábado pasado, ¿no? Siguiendo con un poquito con la cronología, la tercera semana de marzo, Irán bloquea el estrecho de Hormuz, el 20% del petróleo global afectado. Aquí es obviamente cuando el petróleo tuvo sus picos máximos en los precios, y esa preocupación de presiones inflacionarias a nivel mundial. Por ahí países como Tailandia se declaró en shock energético. No hemos tenido más actualizaciones de distintos países más que solo Tailandia. Obviamente iba a empezar todo esto, países sumamente dependientes de petróleo y gas natural de otros países, ¿no? De su importación. No se ha tenido actualización de otro país, pero sin duda ya salieron a hablar tanto personajes económicos como políticos, tales como Christine Lagarde, también Jerome Powell, también de otros bancos centrales en el mundo, los cuales dijeron que obviamente esto iba a causar estragos brutales económicos, una ralentización económica global, además de presiones inflacionarias. Incluso ya se estaba hablando de una estanflación. Una estanflación es cuando no hay crecimiento económico y además hay presiones inflacionarias muy altas. Es el terror, la pesadilla de cualquier banco central o de cualquier país, ¿no? ¿Qué sucede en la última semana de marzo? El día lunes, Trump pospone hasta 10 días los ataques, un cese de fuego temporal, alzaron por ahí la banderita blanca momentánea, y dijo que el lunes a las 8 p.m. hora de Easter Time, hora de Washington, que serían nuestras 6 p.m. de aquí, iba a haber una decisión, sí, iba a haber acciones militares y strikes en concreto si Irán no llegaba a ningún acuerdo. Mediante ese comunicado que dio Trump, también se lanzó un plan de 15 puntos. Ese no se dio a conocer tal cual el plan de 15 puntos, pero fue en esa semana, la última semana de marzo. Aquí el mercado dio un respiro. Hay que recordar que Trump es un presidente muy económico, más no político. Él lo que usa es un éxito económico, lo bursátil, las bolsas, cómo se siente la gente, cuánto está gastando la gente. Eso se basa todos sus mandatos, así están basados sus mandatos. Entonces, él es un hombre empresario de negocios muy inteligente, tiene que dejar respirar al mercado. Habíamos tenido una caída en índices de bolsa americanos, en acciones y sobre todo en el dólar muy, muy fuerte antes de la guerra. Ya se preveía presiones inflacionarias desde antes de la guerra ya bastante grandes. Entonces, sumen la guerra, por ende, los índices americanos, S&P, Nasdaq, Dow Jones, cayendo más del 15% cayendo, ¿no? En cuestión de menos de 2 meses. Eso son cantidades muy, muy fuertes de caída
y que están dando una alarma y sobre todo un cambio de tendencia sumamente importante y radical hacia la baja, ya no es subida como vino siendo todo el año anterior. Entonces, al dar esta pausa momentánea, obviamente ocurre o surge un respiro. Inmediatamente los índices empiezan a subir, el oro empieza a subir y activos que iban todo lo contrario se empiezan a respirar, empiezan a sacar la nariz del agua para poder agarrar más aire y otra vez hundirse, que es lo que está pasando actualmente, un poquito incierto el mercado, ¿no? Trump da ese postergamiento, el mercado respira. ¿Qué sucede el día sábado al no tener respuesta por parte de Irán o no tener respuestas tan positivas? El mismo día sábado, el fin de semana, sábado, domingo, Trump cambia ese postergamiento al día martes, misma hora, 8 p.m. Eastern Time, pero ahora sí fue el último ultimátum, ¿no? Valga la redundancia, por así decirlo. Fue el último ultimátum. Ese día es hoy, martes 7 de abril del 2026, a las 6 p.m. hora México, 8 p.m. hora Washington, que a medianoche iban básicamente a destruir en su totalidad y que iban a regresar a Irán a la edad de piedra, que se iban a quedar incomunicados, ataque a vías de comunicación, tanto puentes como infraestructura energética, y Trump lo catalogó como el Power Plant Day y el Bridge Day. Un poco irónico y un poco sarcástico, obviamente, como siempre lo es Trump. Esto lo dijo el día de ayer, lo recalcó, ya vendría diciéndoles del sábado, y nuevamente hoy martes ya se empiezan a confirmar ciertos ataques a la isla de Kark. Como bien les dije, es un punto sumamente estratégico. Siguen los bombardeos desde hoy en la madrugada, siguen algunos ataques a que sería algunos muelles, que no fue intencionalmente, pero era porque el fuego de los iraníes estaba muy cerca, entonces ellos tenían que atacar. Entonces atacaron muelles de desembarque y de embarque de barcos. También atacaron algunos puentes. Esto fue por parte de Israel, lo confirmó Israel, ya lo confirmaron varios medios, no son fake news, es lo que está pasando hasta ahorita, el día de hoy. Y esto como preludio o son las condiciones antes del, yo lo diría, el día cero. De lo que vaya a pasar mañana, no sabemos, pero todo se va a dar. Después del webinar van a empezar a escuchar las noticias qué está pasando, y si ustedes se ponen a pensar la dimensión que tiene esto, es increíble y es histórico, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Eh, Obviamente, como bien les dije, diplomacia, hubo intentos sin resultados, todo fue intermediado por Pakistán y por Turquía, básicamente era Estados Unidos diciéndole a Pakistán y Turquía, oye, dile a Irán que va a pasar esto. Irán, oye, dile a Estados Unidos que va a pasar esto, ¿no? Hubo intentos, obviamente, de diplomacia. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, se encuentra actualmente en Estambul, en Turquía, porque es bien visto como un mediador en Medio Oriente, es visto como una persona más sensata que Trump, a pesar de ser más Trump que Trump, pero él en su intento de acabar la guerra está al día de hoy por allá. El 23 de marzo Trump publicó que Estados Unidos mantenía conversaciones con un nuevo y más razonable régimen, ya que no hay más líderes supremos. El hijo de Ali Khamenei se reportó que estaba cojo, sin una pierna, y sobre todo que estaba desfigurado de la cara. Desde esos reportes no ha salido a la luz absolutamente nada, y todo ha sido mediante la guardia iraní, la Guardia Real iraní, o algunos senior officials militares por parte de Irán, ¿no? Pakistán, como bien les dije, actuó como mediador entre Washington y Teherán, la capital de Irán. El 29 de marzo organizó una reunión con Egipto, Arabia Saudita y Turquía para discutir la reapertura del estrecho de Hormuz, pero nuevamente no se tienen actualizaciones hasta el momento. Esto depende sí o sí de las acciones y las represalias que Estados Unidos tome el día de hoy, si es que no se llega a ningún acuerdo. A mí en lo personal, no sé ustedes su opinión, pero a mí en lo personal, como opinión personal, se van a consolidar, y estos ataques ya son una realidad que van a pasar, y esto puede haber una escalada muchísimo mayor. ¿Por qué lo digo? Porque después de toda esta recapitulación que les di, la última actualización que se tiene de la guerra es que la Guardia Real iraní ya dijo que si Estados Unidos cruzaba la línea, básicamente que si se cruzaba de la línea, iba a haber ataques directos a Estados Unidos, y además que los vecinos, todo el Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, Turquía, que todos los vecinos
de Irán también iba a tener repercusiones muy graves. Siendo Irán tan radical y tan excesivo en sus acciones, no lo dudaría ni un segundo. Y recuerden que faltan escasos 60 días para el Mundial. Multitudes, punto del mundial más importante de Estados Unidos, en las ubicaciones o capitales o puntos estratégicos de Estados Unidos más importantes, que creo que no se ha hablado, pero esto va a determinar completamente, va a dejar un presente gigantesco el día de hoy a las 8 p.m. hora de Washington, que es lo que va a suceder con el futuro incluso hasta de la humanidad. Pasando al petróleo, también un tema muy importante que ya lo venía diciendo. La consecuencia obviamente fue inmediata. El cierre del estrecho de Hormuz fue inmediato, fue devastador el conflicto, fue la crisis del estrecho de Hormuz. Irán declaró el estrecho cerrado a cualquier embarcación vinculada a Estados Unidos y aliados, esto quiere decir países de la OTAN. Israel, obviamente también, y sus aliados. El tráfico petrolero se desplomó de un promedio de 138 barcos tránsitos diarios a menos de 5. ¿Por qué? Porque empezó a haber, imagínense la gravedad de todo esto, empezó a haber ciertos ataques, barco que pasaba por ahí, barco que era hundido. Irán declaró el estrecho cerrado a cualquier embarcación vinculada a Estados Unidos. Como bien les mencioné, al menos 16 embarcaciones comerciales fueron atacadas desde el inicio de la guerra. Varias embarcaciones petroleras. La Agencia Internacional de Energía calificó la situación obviamente como la mayor disrupción de oferta en toda la historia del ser humano, del mercado petrolero, y con el flujo por el estrecho de Hormuz desplomándose cerca de 20,000 barriles, 20 millones, 20 millones, perdón, de barriles al día, prácticamente a cero. Entonces no se pregunten por qué la gasolina aquí en México está casi 30 pesos premium, el galón está en 4.5 dólares, por supuesto que afecta, ¿no? Entonces, la trayectoria de precios a lo largo del mes, el inicio de marzo, el Brent, que es el petróleo de Reino Unido. Hay que recordar que el Brent es un poco más caro que el petróleo crudo, el WTI de Estados Unidos, por la calidad o por la pesadez. Recuerden que tienen que tener procesos de refinación, entre otras cosas. Pero el Brent saltó de 60 a 82 dólares a inicios de marzo y el WTI hasta 76 dólares. El 16 de marzo, que fue crítico, el Brent llegó a cotizar cerca de los 120 dólares, que lo tenemos ahí en la misma trayectoria en la gráfica, hasta 120 dólares por barril, antes obviamente de retroceder. Este fue su máximo vez. ¿Y qué está pasando actualmente? Obviamente esto está pasando actualmente. El WTI lo tenemos en 114.97, creciendo hoy un 0.87%. Vean desde cuándo se desata la guerra, amanece con gap, una falta de representación visual en la gráfica, hacia arriba se empieza a ajustar, un muy fuerte ajuste y nuevamente comienza su rally alcista. No había esos precios en el petróleo crudo, si hacemos para atrás la gráfica de términos históricos, en pandemia, literalmente, porque también el shock energético nos usaba mucho, entonces sube, ¿no? Ahorita lo tenemos 115 ya ahorita. ¿Y qué está pasando con el Brent Oil? Lo mismo, menos 113.14, niveles de 113.14, pero no se veía, y yo creo que ya van a alcanzar los niveles, los highs que tuvo desde hace un par de semanas. Entonces, en respuesta a Estados Unidos y aliados, liberaron 400 millones de barriles de reservas estratégicas. Es la mayor liberación coordinada en la historia. Este tipo de herramientas son herramientas económicas, obviamente para el cuidado de los precios y estandarización de los mismos. Al yo inyectar más petróleo en el mercado, pues obviamente voy a estabilizar el precio porque hay más oferta en el mercado, entonces la gente va a poder comprar a diferentes competidores, a diferentes productores, a diferentes vendedores. Entonces estabiliza el precio, aunque como lo estamos viendo ahorita, esto no ayudó nada, tal vez en su momento pudo ayudar. Las disrupciones de combustible ya están afectando países como Asia, Pakistán, Tailandia, Australia, Vietnam, Nueva Zelanda, con escasez de diésel y combustible para aviones. Como bien les dije, algunos países ya declarándose en shock energético, ¿no? La oportunidad creo que es obvia, la situación se resume en una variable, tiempo. No si va a seguir subiendo, si va a seguir bajando, es cuánto va a mantener los precios o hasta cuándo va a seguir subiendo, el tiempo. Analistas estiman que la pérdida actual son de 4 a 5,5 millones de barriles al día, pero esa cifra podría duplicarse a mediados de abril si el estrecho 1 no se reabre y sobre todo si aumenta la escalada
militar y los impactos, misiles balísticos, drones, entre otras cosas, ¿no? Para los inversionistas el petróleo dejó de ser una materia prima. Ya es algo, como bien ustedes saben, el petróleo se usa para absolutamente todo. No hay forma de decir, ah, no utilizo el petróleo o utilizo un sustituto del petróleo. O es el petróleo o no es el petróleo y no terminas no utilizando. Entonces es un bien de consumo sumamente necesario, por ende dejó de ser solo una materia prima o solo algo, como diríamos, sumamente normal que emerge del mar y listo, ¿no? Entonces, cada titular sobre negociaciones en el conflicto o sobre lo que está pasando mueve el precio entre un 5 al 8% en horas. Algo también muy importante que si el oro antes lo veíamos como seguro, como un safe haven, pues bueno, ya también está muy volátil, al igual que están más volátiles incluso el oro y el petróleo más que el Bitcoin. Imagínense hasta qué niveles llegamos y como dato interesante. Esta materia prima, ¿cómo puede llegar a ser más volátil? Obviamente porque está directamente correlacionado. Tenemos aquí la gráfica que ya se las mostré, 5 días un crecimiento de 8.13%, un mes un crecimiento del 41.30%, y estos crecimientos sin estar apalancados, imagínense apalancados 1 a 5 a 1 a 10, cómo se multiplicarían estos mismos resultados. Y year to date, 77%. El petróleo Brent lo mismo, 5 días 1.8, un mes 35.4 y year to date de enero para acá 74.2, casi duplicaron su precio. Otro activo también muy importante para hablar que causó todo este shock energético, sobre todo para países como la zona europea, es el gas natural. Eli, por favor. Muchas gracias, Andy. Excelente información para todos los que están aquí conectados. La verdad es que es un tema que va a seguir latente, que hoy es un día muy importante de decisiones y que efectivamente el resumen que tenemos de todos los activos, principalmente que ya hablo del petróleo, que es ahorita el más afectado y otros países más beneficiados. Por supuesto, yo voy a hablar del gas natural. También voy a hablar del commodity, pues hoy más hablado también con mucha incertidumbre, que es el oro. Y también voy a hablar de los dos pares pues más importantes, que es el dólar estadounidense, principalmente aquí con el peso mexicano, y también el euro dólar. Entonces, principalmente vamos a ver aquí el gas natural, como bien lo dijo Andy, es el impacto más fuerte que tiene la zona euro. ¿Por qué? Porque justamente Qatar es el responsable de aproximadamente el 20% del suministro del global del gas natural licuado. Entonces, tuvo su planta más grande dañada por ataques de misiles y advirtió que las reparaciones podrían tardar hasta 5 años. Entonces, pues obviamente el precio del gas ha sido muy afectado, principalmente como lo vemos en esta gráfica. Year to day ya lleva el menos 30.4%. Obviamente, de que empezó la guerra del 28 de febrero al día de hoy, estamos a 6 de abril, en el mes lleva el negativo del menos 1.96% y en 5 días en este gráfico el menos 6.54%. Entonces, realmente uno de los activos también más afectados en este caso es el gas, pero recordemos, es muy importante que nosotros en nuestra plataforma y las oportunidades de esta guerra, de la volatilidad y lo que puede suceder con estos activos a través de un CFD o un futuro, le llamo yo, o derivado sin vencimiento, es que pueden tener esta oportunidad de que si ponen una posición correcta hacia la baja o una posición corta, se pueden ver muy beneficiados. Entonces, aquí, como bien lo mencionamos, la oportunidad es cómo posicionarte o cómo posicionar la diversificación de sus clientes, ¿vale? Entonces, el cliente, si está bien posicionado, esperando el momento adecuado, pues está viendo esas posiciones y estas ventanas que abren las oportunidades. Principalmente la volatilidad, como bien los digo, no es un sinónimo de riesgo o que digan, ¿sabes qué? Voy a esperar. Sí es importante también esperar a ciertos datos y ciertos activos. ¿Por qué? Porque Donald Trump hoy ha movido el mercado de otra manera, principalmente fundamental. Entiendo que muchos gestores ven la parte técnica, gráficas, es muy importante, pero hoy en día el mercado ha sido totalmente o casi 100% fundamental cómo lo mueve Donald Trump. Entonces, eso es muy importante y el mercado está ofreciendo movimientos que raramente aparecen, ¿no? Como bien dice, está muy atípico, el volumen de las gráficas es muy atípico, como lo vamos a ver ahorita también en el gas.
Y justamente el escenario es captar esas oscilaciones o esa volatilidad para verlo como una oportunidad. Efectivamente, también ha habido pérdidas, ¿no? En muchos gestores, en muchos traders o manejadores de fondos de inversión. No me van a dejar mentir, hoy los fondos de inversión en renta variable están negativos. ¿No? ¿Por qué? Porque todas las posiciones en México y en el mercado local siempre es esperar el long o posiciones largas. Entonces, estas fluctuaciones y estas caídas, principalmente en un ETF del gas o en un fondo que replica este commodity, va a estar negativo. En este caso, la oportunidad con nosotros es diversificar, tener un hedge o una diversificación de un 10%, no más del 30% de sus inversionistas, pues va a ser muy rentable porque estas oportunidades también se van a ver beneficiadas en las caídas. Entonces, esta es la gráfica del gas natural, que es uno de los activos también pues más hablados con la guerra. Lo va a mostrar aquí Andy en la gráfica, lo podemos estar viendo. Realmente ahorita está en niveles de 2,86, ¿vale? Y hoy está subiendo el gas 2,53%. Entonces, vean esa volatilidad, vean esas gráficas, pero, insisto, bien posicionada y bien puestas las posiciones en ese tipo de activos que son commodities, son muy rentables. Entonces, recordemos siempre, vean esa caída súper marcada de febrero a la fecha. Ya está poniendo una posición Andy. Entonces, veamos esta parte como una oportunidad de que posiciones, ahorita, por ejemplo, que puso una compra, es justamente el precio de Open Price, 2,87 es que va a subir, obviamente, eso es lo que está esperando Andy en esta gestión, pero prácticamente podemos poner ambas posiciones, tanto largas, compras, como ventas. Entonces, esa oscilación y esa volatilidad puede ser muy rentable con obviamente con su gestión de riesgo, ¿no? Su stop loss, es muy importante el manejo de sus posiciones. Entonces, realmente el gas es uno de los activos también muy interesantes que tenemos dentro de la plataforma y de los que más oscilaron y se movieron con todo este tema de la guerra, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar justamente del activo que todo el mundo habla, es el oro, ¿no? Tenemos también muchos manejadores que operan oro, es uno de los activos y refugios más importantes a nivel mundial. Sabemos que hoy en día el oro mueve el mundo y para tener reservas, principalmente de oro, es muy importante que tenemos que mencionar, hay que tener dólares, ¿no? Eso es un tema que también quisiera mencionar y aclarar, pero principalmente el metal que comenzó el mes con niveles de $5,400 por onza y pues justamente la expectativa era el conflicto de la guerra. ¿Qué pasaba? Todo el mundo estaba diciendo, va a subir el oro, ¿no? Y no ocurrió, no sucedió eso. El oro realmente cayó de manera muy agresiva en lo largo del mes. Entonces, ¿cómo se explica esto o por qué sucede esto? Principalmente muchos asesores, muchos gestores tenían esa incertidumbre y esos análisis técnicos y después fueron fundamentales de por qué estaba sucediendo esto. Normalmente se le llama un cisne negro, ¿no? Que es la guerra, pero totalmente el mercado atípico es no hay una tendencia clara, ¿ok? Entonces, ¿cómo se explica esta caída en plena guerra? Principalmente el oro ya había descontado gran parte del riesgo geopolítico, eso es muy importante. Recordemos que todo el tema que sucedió desde Venezuela y actualmente ahora con el conflicto con Irán y posteriormente que se viene también Cuba, que se ha mencionado también, pues es totalmente geopolítico. Entonces, eso fue muy importante que sucedió la caída del oro, pero vamos a recordar también que en 2025 hubo un gran rally del oro, un súper gran rally, que de $3,000 por onza subió el oro a 5,500, que tengo gestores que operaron ahí y fueron grandes oportunidades de ganancia y también otros en corto, pues justamente a lo mejor no les fue muy bien, pero sabemos que ese rally de 2025 fue todo lo contrario. Ellos ya habían descontado lo de la guerra, o sea, esto es, hubo posiciones de compra muy fuerte en 2025 cuando fue, como aquí lo muestra Andy, esa subida de enero a justamente octubre, vean esa gráfica, o sea, vean esa subida, esa tendencia super bullish, que justamente el oro tocó máximos históricos, $5,500 por onza.
Actualmente el oro está justamente en 4,660. Vean esa subida. Entonces, ahí ya el mercado estaba descontando totalmente lo que iba a suceder con la guerra, ¿no? Principalmente descontando posiciones, primero largas, compras totalmente de oro, y posteriormente las caídas fueron, ¿qué pasó? Sucedió lo que ya habían visto y se descontó para liquidar posiciones de oro. ¿Por qué? Uno muy importante es para poder posicionarte en dólares o posicionarte en bonos del tesoro, que sabemos todos los que tenemos portafolios en deuda o portafolios seguros. No lo veo tan seguro yo, honestamente, pero posiciones de bonos es principalmente cubrirte en posiciones gubernamentales, posiciones de mediano o largo plazo, con una tasa un poquito más segura. Entonces, lo que tienes que hacer es liquidar posiciones, ya sea de renta variable, de oro principalmente, para comprar ¿qué? Bonos, es comprar dólares. Entonces, eso fue una señal muy importante que sucedió y que está sucediendo en el mercado y que se descontó totalmente anticipadamente de la guerra. Entonces, vean esa subida y posteriormente las liquidaciones que hubo en el mercado, que es totalmente estar líquido para poder comprar bonos del tesoro o simplemente dolarizarte. Siempre, digo, llevo un poquito en el sector financiero y los que están conectados, que tienen mucha experiencia, si me equivoco, siempre que hay guerra, todo mundo compra dólares. A pesar de que Donald Trump no es muy querido o simplemente ven la economía con mucha controversia, mucho conflicto geopolítico, pues realmente el dólar sigue siendo el que manda, ¿no? En las divisas. Entonces, vean el índice del dólar que lo tenemos también en nuestra plataforma, vean la volatilidad que ha tenido el índice del dólar, que se compone de las 6 divisas más importantes, principalmente que la que más compone es el euro. Entonces principalmente es con lo que se mueve el dólar, el índice del dólar. Y por supuesto aquí también la caída del oro. Entonces, vamos a ver qué sucede el día de hoy a las 6 de la tarde de México, como bien lo dice Andy, 8 de Estados Unidos. Esto va a generar mucha controversia y también mucha oportunidad para posiciones también del oro. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, realmente es uno de los activos también más operados, más platicados y con mucha controversia, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar del dólar. Realmente es la divisa que mueve el mundo, aunque muchos decían que era de las divisas ahorita no queridas, sino que la más querida era el euro. Pues ahorita con todo el conflicto de guerra, insisto, es la divisa más transaccionada. Entonces, ¿qué sucedió en el dólar? Si podemos pasar a la siguiente, Andy, por favor. Que ahorita la divisa está en 17,75. Realmente ha estado en rangos muy fuertes. Recordemos, hace 2 semanas, si no me equivoco, ya rebasó los 18.10, si no me equivoco. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que bueno, la guerra estaba totalmente en su tope y hoy nuevamente se ajusta a 17,75 y está en esos rangos, ¿no? Pero bueno, el dólar, recordemos, es la principal moneda de reserva a nivel global. Y como les decía, los bonos estadounidenses son el activo más líquido del mundo, ¿vale? Y en momentos de alto riesgo geopolítico, el capital global migra hacia activos denominados en dólares. Lo que les mencionaba con el oro, se liquidan posiciones de oro porque ya hayan ganado a lo mejor toma de utilidades o simplemente ponerte líquido para poder posicionarte en bonos y en dólares, ¿ok? Entonces, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Eso es algo que no pueden dejar y quitar de la mira. Con esta posición de que Estados Unidos es el productor más fuerte de petróleo que mueve el mundo, pues está poniéndose en la posición de quién va a ganar, pues Estados Unidos, ¿no? Eso es algo muy fuerte también que posiciona al dólar por arriba de otras divisas, y el mayor exportador de gas natural licuado del mundo. Entonces, seguimos viendo también que en la guerra también Estados Unidos es el que más produce armas. También es otro tema muy importante, que cuando hay una guerra, Estados Unidos siempre está ahí presente, ¿ok? Y cuando el precio de la energía sube por disrupciones en el Golfo, la economía estadounidense sufre menos que Europa.
Japón y los países emergentes importadores de energía. Eso también es muy importante. Y al mismo tiempo, los importadores de todo el mundo necesitan comprar más dólares para pagar petróleo y gas en el mercado internacional. Entonces, lo que crea una demanda adicional para la moneda justo en el momento de crisis. Entonces, hoy en día, si sigue el conflicto de la guerra, si sigue hoy las decisiones de un ataque de guerra, ¿qué va a suceder? Nuevamente el dólar va a subir mucho más, se va a apreciar mucho más, principalmente como un refugio, como el tema de demanda para comprar activos, para posicionarte en bonos. Entonces, siempre en conflictos de guerra, si no mal recuerdo, es la divisa donde todo mundo necesita comprar para posicionarse en estas posiciones. ¿Ok? Entonces, básicamente el dólar está a niveles de 17.75 al día de hoy. Insisto, ya tocó niveles también muy altos, por arriba de 18, que muchos ya tenían mucho tiempo de no verse. Entonces, vamos a estar viendo esos niveles todavía con este tema de la guerra. Si ponen fin o no, al final sabemos que lleva un lapso de recuperación, niveles tan elevados del petróleo, niveles inflacionarios, como bien lo decía Andy, niveles también de política monetaria de subida de tasas de interés para justamente bajar el costo de la canasta básica inflacionarias y principalmente también las reservas en Estados Unidos. Entonces, muy importante, hay que estar hoy atentos a las decisiones de Donald Trump y pues la respuesta de Irán también para ver hacia dónde estar posicionado y tomar las mejores decisiones en sus portafolios y diversificación para sus clientes. ¿Ok? Entonces, también vamos a hablar del par más transaccionado, que es el euro dólar. Hoy el euro dólar está a niveles de 1.1557. Sabemos que el euro dólar principalmente también es de las economías más fuertes a nivel mundial. Hoy vimos en la Junta de Mercados que la zona euro ha sacado datos muy relevantes, positivos, que sigue creciendo la economía europea. Realmente el euro se ha depreciado contra el dólar, principalmente por el refugio que ahorita está haciendo el dólar. Sabemos que el euro en la historia tuvo justamente niveles de 1.18 este año, ¿no? Posiciones muy, muy, muy fuertes. También, como aquí lo está mostrando Andy, todos los indicadores de la zona euro salieron por arriba de lo esperado. Vemos ahí España, ¿no? Por arriba de 50, sabemos que es expansión. También Alemania por arriba de 50, menos de lo esperado, pero también por arriba. La Unión Europea también, el PMI, por arriba de 50. Entonces, todos los indicadores y el sentimiento en la zona euro es muy positivo a pesar de todo el tema y conflicto geopolítico. Christine Lagarde también habló hace 3 semanas, si no me equivoco, aproximadamente 4, donde hablaba de que su decisión en abril para subida de tasas de interés iba a ser sí o sí subida de tasas. Hoy la tasa de interés en la Unión Europea está en 2.15, pero el rango está entre 2 y 2.15. Pero sabemos que Christine Lagarde ejecuta muy bien lo que dice. Ella decía, había otra crisis muy fuerte que se vivió también y que el precio del petróleo llegó a niveles de 130, $140. Entonces dice, todavía hay un rango y un espacio para subir, ¿no? ¿Y qué hizo ella? Actuó también en ese momento en la zona euro de subida de tasas. Entonces, todos los bancos centrales están viendo que se van a subir tasas de interés. También estamos viendo que Estados Unidos mantuvo tasas, pero también hay posible subida de tasas. Entonces, el euro, dólar principalmente, es la divisa que hoy se está viendo también un poco afectada, no porque no crece la economía, ¿no? Es una de las economías hoy más estables, más sólidas. Sin embargo, es porque principalmente la divisa se está viendo afectada por el dólar estadounidense, ¿ok? Entonces, es algo que también este par, que mejor se traduce como la dinámica en este momento. Vemos esta gráfica también en el impacto que tuvo justamente Year to Day, está en negativo del menos 1.74%, en un mes está en menos 1.84% y en 5 días en este gráfico está positivo 0.07%. Sabemos que si para el conflicto de la guerra puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente el rally del euro
se va a apreciar contra el dólar. Ahorita sabemos principalmente que la divisa es una de las divisas más transaccionadas, pero principalmente el impacto es por el dólar, ¿ok? Y bueno, aquí como bien lo menciona, el euro cayó de 1.17 a principios de marzo. Sabemos que eso sucedió, la guerra comenzó el 28 de febrero y comenzó esa caída de 1.17 a principios de marzo a la franja de 1.15, como está actualmente 1.1557 a finales del mes. Entonces, presionado por la dependencia europea de la energía importada y la fortaleza del dólar. Esos fueron los factores principalmente que hizo que cayera el dólar y se depreciara contra el dólar estadounidense. Y la zona euro es un importador muy importante de petróleo y gas licuado. A diferencia de Estados Unidos, con el estrecho de Hormuz cerrado y el riesgo creciente sobre el suministro de gas natural, Europa enfrenta posiciones inflacionarias, como todos los que están viviendo. ¿Ok? Entonces, hay dos escenarios aquí que principalmente mencionamos. Es el escenario uno es si la guerra se prolonga y el estrecho de Hormuz sigue cerrado, ¿no? Ese es el escenario uno, que es como está actualmente. Entonces, si el bloqueo persiste y el petróleo se mantiene por encima de $100 por barril, pues justamente de manera más sostenida, el euro dólar podría caer a la franja de 1.10 a 1.12. Entonces, son niveles pues muy fuertes donde el euro va a tener esa caída muy fuerte, pero recordemos siempre en nuestras posiciones también a través de especular las divisas a través de FX, podemos también poner posiciones cortas y también verse beneficiados en una diversificación para justamente tener un hedge y que esas caídas puedan ser en el escenario uno, que si sigue la guerra, pues el euro va a depreciarse muy fuerte contra el dólar estadounidense, ¿ok? El escenario 2, pues justamente el escenario 2 es la resolución rápida de que justamente se abra otra vez el estrecho de Hormuz. Sabemos que hoy Donald Trump ya dijo que pues, va a ser la guerra fuerte si Irán no decide. ¿Okay? Entonces, pues justo qué pasaría, la prima de refugio del dólar se disipa, los flujos de capital revierten hacia Europa y el euro dólar podría recuperarse a la franja de 1.18 a 1.20. Entonces, son niveles muy interesantes también que ya hemos visto que el euro ha tocado, ¿no? Niveles muy importantes de 1.18 a 1.20 y sabemos que si Christine Lagarde toma decisiones muy interesantes en su política monetaria en abril, en este mes, pues también va a ser muy fuerte para la economía europea. Entonces, este par, que es el par más transaccionado por las dos economías a nivel mundial más fuertes, pues puede ser un par muy interesante en transaccionalidad y en oportunidades. Entonces, pues básicamente estos son los activos que yo quería hablar de todo lo que sucedió en marzo en resumen y lo que está sucediendo y lo que se viene, ¿no? Entonces, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede y, por supuesto, ver oportunidades en estos principalmente commodities y pares de divisa más transaccionados, ¿vale? Entonces, adelante ahora sí con Diego para finalizar con estos temas tan importantes. Gracias, Andy. Gracias, Eli. Sí, justamente es muy fuerte lo que está pasando. O sea, no me sorprendería si en unos años hacer una película de esto, un documental, pero sí, todo este tema de, principalmente de Trump, ¿no? Desde que empezó este segundo mandato, sabemos que ha sido, no ha faltado drama, ¿no? En todos los aspectos, locales, internacionales y demás. Pero sí, este tema de la guerra con Irán obviamente está muy fuerte y está afectando bastante a los mercados, como bien vemos el dólar, el oro, y ahorita vamos a ver también las acciones y demás. Pero algo que está moviendo mucho la Reserva Federal, ¿va? Si recordamos, la Reserva Federal, o conocida coloquialmente como la Fed, eh, son quienes deciden la política monetaria en Estados Unidos. Es, digamos, el Banco Central, ¿no? Es como Banxico aquí en México, es como el Banco Central Europeo. En Estados Unidos es la Reserva Federal. Entonces, si recordamos, la Fed mantuvo sus tasas sin cambios, o sea, sus tasas de interés, 3.75% en la última reunión que tuvieron hace 3 semanas, el 18 de marzo. Esta fue la segunda pausa consecutiva después de 3 recortes consecutivos a finales de 2025. Recordemos, un banco central, o en este caso la Fed, puede hacer 3 cosas en cuanto a las tasas de interés. Puede mantener las tasas sin cambios, puede subir las tasas y puede recortar las tasas. Entonces, si recordamos,
cualquier movimiento en la política monetaria o en las tasas de interés afecta muchísimo a la economía local de Estados Unidos. Normalmente las tasas son una herramienta contra la inflación, ¿no? Si la inflación está muy alta, lo que tiende a hacer un banco central es subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque ahí hay menos dinero circulando, cuesta más tomar un préstamo, por ejemplo, del banco o algo así. Entonces, ahí es como una herramienta para que vuelva a bajar la inflación. Al contrario, si la inflación está muy baja, normalmente un banco central baja las tasas, justo para que haya más dinero en circulación, para que sea más barato tomar un préstamo o un crédito y vuelva a subir la inflación. Entonces, la Reserva Federal se basa en varias cosas, o cualquier banco central se basa en datos de desempleo, se basa en, en en inflación, obviamente, y se basa también en el mercado laboral en general en Estados Unidos. Entonces, ahorita con todo esto que está pasando con la guerra, ¿qué está pasando? Obviamente, la guerra, como veíamos, hace que suba mucho el petróleo. Y si sube mucho el petróleo y sube mucho el dólar, eso hace que sea más caro todo en Estados Unidos. Entonces, ahorita lo que están viendo es que está subiendo la inflación por, o que puede llegar a subir mucho la inflación por todo esto de la guerra y puede significar que tengan que subir tasas en Estados Unidos. Estaban en una racha de bajar tasas. Trump ya va pidiendo desde el día uno que está en la presidencia que bajen tasas, que bajen tasas. De hecho, la persona que vemos en la pantalla es Jerome Powell. Él es el presidente de la Fed de Estados Unidos. Y justamente desde que entró le lleva tirando Trump a Jerome Powell que recorte tasas, le dice Mr. Too Late, o sea que nunca baja tasas cuando es necesario. Pero ahorita la situación global y la situación de Estados Unidos podría indicar que no solo no bajen tasas, y no solo que las mantengan, sino que a lo mejor las suban. Entonces, justamente podemos ver en un comunicado que hubo recientemente por parte de Jerome Powell, justamente añadió un lenguaje específico sobre la guerra que escucharíamos repetirse durante todo el mes. Básicamente dijo, las implicaciones de los acontecimientos en Medio Oriente para la economía de Estados Unidos son inciertas. Y también dijo, antes de eso había dicho, sentimos que nuestra política está en un buen lugar para esperar y ver cómo se desarrolla esto. Entonces, ahorita más bien, como decía, en vez de recortar, está en una postura de esperar y ver. Y justamente en una conferencia de prensa, Jerome Powell dijo, estamos enfrentando eventos en Medio Oriente que ciertamente afectarán los precios de la gasolina. Y también dijo, sentimos que nuestra política está en un buen lugar, como decía, para esperar y ver. Pero con la guerra que sigue y que a lo mejor hoy escala brutalmente, eh, probablemente tengan que replantearse y ver si a lo mejor ya no solo esperan y ven, a lo mejor ya no solo mantienen tasas, sino las suben. De hecho, el 30 de marzo, o sea, hace una semana, en una conferencia en Harvard, Jerome Powell habló y justamente reiteró que subir tasas ahora realmente no ayudaría a reducir los precios de gasolina o de combustible y podría sí causar daño económico. Entonces aquí hay como mucha confusión en cuanto a qué está pasando y qué puede pasar. Hay una herramienta muy interesante que les recomiendo que le echen un ojo si después les da curiosidad. Si se meten a Google y ponen barómetro Fed o barómetro de la Fed, hay uno muy bueno de investing.com, a lo mejor lo podemos poner acá en la pantalla, que justamente usa datos de los futuros de los bonos de Estados Unidos. O sea, los bonos es como el Z aquí, ¿no? Si yo quiero comprar bonos en Estados Unidos, puedo comprar bonos a meses, puedo comprar bonos a años, a 5 años, etcétera. Entonces, este barómetro de la Fed, que justo lo estamos viendo en la pantalla, se basa en los precios futuros de estos bonos. Entonces, eso nos da una buena idea de qué está esperando el mercado, los inversionistas, los analistas, qué va a pasar con las tasas y con los bonos en Estados Unidos. Lo que podemos ver ahorita es que justamente la próxima reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos es el 24 de abril. Hay un 90 y básicamente 98% de seguridad que se mantengan las tasas sin cambios. Pero si nos empezamos a ir un poco abajo, podemos ver que la tendencia sigue en mantener las tasas, pero va bajando el porcentaje. O sea, después está en 96%, después está en 94% en julio, y después en septiembre ya está 90% que se mantenga y 6% que se suba la tasa. Entonces, esto hace unos meses nunca nos lo hubiéramos imaginado.
la posibilidad de que no solo Estados Unidos dejara de recortar tasas, pero que a lo mejor las suban. Es algo muy fuerte que podría obviamente hacer que el dólar suba muchísimo. ¿Por qué? Porque si un banco central, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, sube sus tasas de interés, eso hace que los bonos de Estados Unidos paguen más. ¿Qué necesitas para comprar bonos de Estados Unidos? Dólares. Entonces, si suben las tasas y eso hace que los bonos también sean más caros, el dólar se va a disparar más. Entonces, otro efecto directo de la guerra. Y aquí podemos ver una oportunidad, ¿va? Otra oportunidad clara. El escenario actual apunta a riesgos renovados de estanflación, ¿va? Estanflación siendo lo opuesto de inflación. Aquí con el crecimiento desacelerándose y el desempleo en 4.4% y también una inflación persistente por encima de la meta de la Fed. Recordemos que cualquier banco central busca tener una inflación entre 2 y 2.5%. Una inflación por encima de eso, crecimiento desacelerándose y el desempleo subiendo en 4.4%. Ahora, esto empeorado por la situación actual, la guerra, el shock energético que estamos viendo, los mercados realmente descuentan como máximo un recorte en diciembre, si algo. Entonces, aquí está la oportunidad. Si el petróleo se mantiene por encima de los 90 100 dólares durante más semanas, ahorita está encima de 100 dólares, este recorte podría desaparecer. ¿Y eso qué haría? Que el dólar suba. Entonces, puede ser por lo mismo ahorita un excelente momento para dolarizarse, porque si sigue la guerra, eso solito hace que sube el dólar. Y si eso hace que el petróleo suba y ya no recorten tasas, eso también va a hacer que sube el dólar. Entonces, podríamos estar viendo un dólar mucho más caro que lo que está ahorita. Ahorita puede ser un muy buen momento para dolarizarse. Sí, a buenos niveles de 17.75 aprox. ¿No? Entonces, eso es el tema de la Reserva Federal. Tenemos que ir viendo muy de cerca qué va pasando. ¿Qué dice hoy Trump a las 6 p.m. de acá? Si la guerra escala, si la guerra continúa, el precio del petróleo, y eso podría tener un efecto directo en la decisión de la Fed y las próximas decisiones de la Fed en las tasas de interés de Estados Unidos y en el dólar, ¿va? Y justamente si me ayudas, Andrés, vamos a pasar al último tema, que son los índices de Estados Unidos. Aquí realmente, a pesar justamente de que los índices estadounidenses cerraron el mes con pérdidas, o sea, cerraron marzo con pérdidas relevantes, el último día del mes trajo una recuperación bastante fuerte, bastante significante, ¿no? Entonces, aquí realmente el dato más importante de marzo no está solo en el resultado acumulado, sino en el comportamiento intradía del mercado. Entonces, si damos un paso para atrás, después del inicio de este conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán, en los días, vamos a decir, sin novedades relevantes, los primeros días, los índices retrocedieron de forma gradual, iban bajando poco a poco. Pero realmente ante la menor señal de avance diplomático, la reacción era inmediata y también intensa. Entonces, cualquier tweet de Trump, cualquier comentario de Estados Unidos, volvían a subir los índices. Y luego empezaron otra vez a bajar y volvían a subir con cualquier comentario. Entonces, el ejemplo más claro de esto vino el 23 de marzo. Antes de la apertura del mercado, todo apuntaba que iba a ser otro día de caída fuerte. Y de la nada Trump publica que Estados Unidos estaba teniendo conversaciones con un nuevo régimen en Irán y que pausó los ataques, como decíamos, a la infraestructura energética iraní. Esto, antes de que abrieran los mercados, iba a ser un día de pérdidas otra vez. Y como dijo esto Trump, lo publicó en Truth Social, que es su red social. En minutos, los índices estadounidenses se dispararon todos. O sea, el Dow Jones empezó a subir más de 1.38%, el S&P empezó a subir más de 1.15%, el Nasdaq empezó a subir también más de 1.40%. Realmente ese día los índices, los tres índices, lo podemos ver acá en la pantalla, el S&P tuvo una subida del 4.07%, el Nasdaq de 4.19% y el Dow Jones de 3.88%. Y ese iba a ser un día malo, o sea, iba a ser otro día de pérdidas. Pero un tweet, vamos a decir, de Trump volteó los mercados y no solo no fue de pérdidas, sino fue de mucha ganancia. ¿Por qué sucede esto? Realmente con la volatilidad bastante fuerte, con la volatilidad elevada, gran parte de los inversionistas
sí disminuyeron su exposición a lo largo del mes. O sea, se fueron saliendo de los mercados, estando en cash para ver qué pasaba, ¿no? Modo espera, con posiciones compradas a lo mejor más pequeñas, más efectivo en caja y más cobertura. Pero aquí cuando surge una noticia positiva, este mercado con posicionamiento reducido reacciona de forma desproporcionada. O sea, realmente todos los que están en cash esperando dicen, no, 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 a ver, esto va a subir, compro. Entonces, la lógica aquí realmente es completamente mecánica. Mientras más defensivo es el posicionamiento acumulado, mayor es la magnitud de la recuperación cuando aparece, vamos a decir, el catalizador. Entonces, eh, esto empezó a perder efecto porque tuvimos varios días, no sé si lo estuvieron viendo, pero tuvimos varios días que estaba bajando, Trump decía algo, subía, y luego volvía a decir algo, Trump bajaba, y luego pasaba algo y subía, y estaba así, 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 así. Si recordamos, y esto es algo interesante y también importante, mucha gente nos ha llegado a decir, o me ha llegado a decir a mí, oye, ahorita está muy volátil el mercado, prefiero no invertir. Al revés, un mercado volátil tiende a ser el mejor amigo de un gestor o de un trader. ¿Por qué? Porque hay oportunidades. Todos los días hay oportunidades. O sea, es como ir de shopping y hay descuentos, casi, casi. Entonces, entras y puedes comprar y a las 2 horas puedes vender y al día siguiente todo otra vez. El peor enemigo de un trader es un mercado estancado, ¿no? Que esté plano. Así hay de cómo ganas, ¿no? No puedes ni meter compras ni ventas porque está estancado. Entonces, esta volatilidad ayuda. Pero mientras pasaba el tiempo, empezó a perder efecto lo que decía Trump con cómo se movió el mercado, porque casi que ya no le creía a la gente. Ya decían, no, esto mañana va a volver a cambiar, ¿para qué pierdo mi tiempo? Pero esto realmente nos da una oportunidad. Y si pasamos por favor a la próxima lámina, aquí la oportunidad es cómo podemos posicionar esto para el cliente, ¿va? Aquí el mercado de Estados Unidos en marzo realmente mostró que no necesita una resolución definitiva en este conflicto o en esta guerra para subir, ¿va? Basta con una señal de progreso, basta con un tuit de Trump. Y estas señales están ocurriendo con frecuencia casi que todos los días, si no es que todos los días. Entonces, aquí la dinámica, dinámica se vuelve asimétrica. Las caídas ocurren a lo largo de días, pero las recuperaciones ocurren en horas. Entonces, quien no está listo para posicionarse en cuanto sale la noticia, el tweet, el comentario, pierde la mayor parte del movimiento. Por eso ahorita, otra vez, dólar barato que probablemente va a subir por todo lo que estábamos diciendo. Y muchísimas oportunidades, mucha volatilidad que es buena, nos da oportunidades a nosotros y a los clientes. Oye, puedes tener ganancia hoy, puedes tener ganancia mañana, puedes tener ganancia pasado mañana, porque otra vez las caídas son lentas, tardan días, pero cualquier tweet hace que suba, cualquier comentario hace que suba. Entonces, esto realmente significa que el costo de quedarse fuera, ahorita, o sea, justamente decir, no, está muy volátil, mejor no invierto. El costo de quedarse fuera ahorita puede ser mucho mayor que el costo de estar expuesto al mercado durante estas volatilidades que realmente representan oportunidades. Y aquí una frase interesante, los mayores movimientos alcistas están ocurriendo en ventanas de horas y quien está posicionado los captura. Quien espera nada más observa y no tiene esas oportunidades, no tiene esas posibilidades o esas ganancias. Entonces, sí es buen momento, realmente es buen momento para invertir y es esencial estar siguiendo qué está pasando, no solo con la guerra, sino con Trump, con la economía en Estados Unidos, con la inflación, con las tasas, con la Fed. Todo esto afecta muchísimo al mercado y afecta muchísimo a todos estos activos. Entonces, realmente con eso terminamos el webinar del día de hoy. Eh, sí creo que es muy importante estar hablando de todo esto, estar todos los meses, ¿no? Estar recapitulando qué pasó las semanas o los meses anteriores, porque todo lo que pasó ayer tiene efectos hoy en el mercado y todo lo que pasa hoy tiene efectos mañana en el mercado. Entonces, siempre es importante esto. Pero más este mes, cuando marzo estuvo tan lleno de eventos y tan lleno de cambios, y siguen hoy, como decíamos, hay que estar muy al pendiente de qué pasa a las 6, de qué dice Trump, de si no se llega a algún acuerdo, que yo realmente un poco pesimista, no creo que se llegue a un acuerdo. Vamos a ver qué pasa, pero los mercados definitivamente se van a mover mucho. Entonces, digo, con eso les agradecemos muchísimo. Vamos a dejar un ratito para si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Aquí estamos a sus órdenes. De todas formas, les pedimos, ahora sí que les pedimos el favor que nos ayuden
dejándonos una reseña en Trustpilot. Realmente Trustpilot a mí me gusta mucho. A veces parezco promotor de Trustpilot, pero es una muy buena página. O sea, realmente yo lo uso para buscar restaurantes, tiendas en línea, cosas que no conozco, que no estoy seguro si me da confianza, lo busco ahí. ¿Por qué? Porque es de las pocas páginas que realmente lo hacen bien. O sea, hay muchísimas páginas allá afuera que nos han buscado a decir, oye, si me pagas te pongo buenas reseñas, si me pagas te quito malas reseñas, y es todo un mercado artificial, casi, casi. Este es de las pocas que casi que desde que te metes, a ver, ¿te puedes ir para arriba, Andy, por favor? Desde que te metes, dice en grande, ahí está, we use technology to protect platform integrity. O sea, realmente, y acá dice, no aceptan ningún tipo de pago para alterar opiniones, quitar, agregar opiniones. Entonces, si nos ayudan con una opinión, nos ayudarían muchísimo. No tiene que ser buena, ojalá sea buena, pero cualquier opinión nos ayuda a mejorar, nos ayuda a saber qué estamos haciendo bien, qué podemos agregar, lo que se les ocurra nos ayuda, ¿va? Eh, y también pues lo pueden usar para ver qué opinan las otras personas de nosotros. Y más allá de eso, vamos a tener otro webinar el 21 de abril. Va a ser justamente una radiografía del inversionista de la TAM en el 2026. Entonces, esto va a ser súper, súper interesante porque vamos a ver datos, tendencias de justamente inversionistas en la TAM, clientes, prospectos potenciales en la TAM y cómo aprovechar estas tendencias y estos datos para conseguir clientes nuevos. Pues va a ser casi que un masterclass de ventas dirigidas a esto y de cómo podemos aprovechar esto para crecer nuestros negocios. ¿Va? Eh, también invitamos a seguir nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook. Y bueno, cualquier pregunta, aquí estamos a sus órdenes. Veo acá un comentario de Abraham. Pone, y muy certero, antes de la política está la economía, lo mercantil, lo legislativo solo es un conjunto de mecanismos de control, antes de ello la religión, ya, tal cual, o sea, la religión como ello, ¿no? Sí, completamente. Y otra vez, todo esto que vemos tiene efectos, o sea, no solo es, Trump dijo esto, ¿qué causa lo que Trump diga, ¿no? ¿Qué activos afecta? Segurísimo el dólar, el oro, el petróleo, las acciones de Estados Unidos, los índices. Entonces, sí, definitivamente antes de la economía, antes de la política, perdón, está la economía y lo mercantil. Es un punto muy cierto. Veo acá otro par de comentarios de gracias, muchas gracias a ustedes, gracias por conectarse, gracias por su tiempo, cualquier cosa aquí estamos, ojalá nos podamos ver en persona pronto, ya saben que la oficina siempre está abierta y más para ustedes y sus clientes. Entonces, pues quedamos a sus órdenes, que tengan un excelente día y vamos a ver qué pasa en la tarde con Trump. Dejo que se despidan Andrés y Eli, pero muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias, Andrés. Gracias por este webinar. Gracias por los que se conectaron. Y justamente también para los que luego nos pueden conectar, también están grabados, están en YouTube o en su sistema de back office. También ahí tenemos todos los webinars grabados. Y bueno, nuevamente los vemos el próximo webinar, el 21 de abril. Que tengan bonita tarde. Gracias. Muchas gracias, que todos estén muy bien. Buena semana, segunda de abril, los mejores deseos y vamos a hacer más negocios. Espero les haya brindado buena información de calidad, les haya gustado este webinar. Que estén muy bien. If you're hungry for the sun.